Bien, les doy la bienvenida a esta clase de estrategias de resolución de problemas de dinámica, perteneciente al área de aprendizaje del Departamento de Pregrado de la Universidad de Chile, específicamente de la Facultad de Medicina, realizada por quien les habla, Fernando Céspedes Serpa, tutor del ramo de Física para la Kinesiología. A continuación, vamos a realizar una clase de manera virtual, donde tendremos tres objetivos fundamentales. Entonces, mediante esta clase ustedes, los estudiantes, podrán identificar el tipo de problema a resolver y las variables que influyen para poder estructurar una estrategia de resolución atingente al caso. Es decir, cuáles son los factores que podrían alterar mi manera de abordar el trabajo que necesito realizar y cuáles son las variables que van a influenciar el resultado. Entonces, como segundo punto, podemos ver que menciono explicar de forma práctica el modelo propuesto para comprender el desarrollo lógico que debe seguirse en la búsqueda de la solución correcta. Esto quiere decir que yo puedo crear un modelo mental de cómo se debiesen dar naturalmente los hechos para resolver el problema. Desde mi punto de vista es la manera más fácil de enfrentar la física y de poder resolver los problemas correctamente. Y finalmente, aplicar de manera asertiva las ecuaciones o herramientas necesarias para alcanzar un resultado preciso en la solución del problema propuesto. Esto quiere decir que no solamente debo memorizar las ecuaciones que me entregan en la guía o en la cátedra, sino que tengo que tener el poder de discernir cuál es la que necesito para la ocasión precisa. No me sirven ecuaciones de dinámica, por ejemplo, para problemas de cinética. Bien. Nuestra manera de estructurar la sesión va a ser de la siguiente forma. Vamos a repasar generalmente conceptos previos que ustedes han visto en las clases anteriores, como son la fuerza y las leyes de Newton. Son conceptos principales para la física dinámica o la dinámica dentro de la física. Como segunda prioridad es definir las etapas que se deben seguir para la resolución de los problemas. Esto es, identificar qué tipo de problema es, planificar mi estrategia de resolución y por último desarrollar lo que yo mismo he planteado. Esto quiere decir llevar a solución las fórmulas que yo identifiqué como correctas para poder llegar a la solución. Como tercer punto, realizaremos ejemplos de resolución de problemas de dinámica, revisaremos varios y vamos a seguir las etapas que recién les mencioné. Por ejemplo, ver cuál es el tipo de problema que vamos a resolver, planificar la estrategia para resolverlo y finalmente desarrollar. Por último, ustedes tendrán que resolver la guía que se les entregó en la cátedra o la guía de laboratorio, como ustedes le dicen, y enviarme su desarrollo mediante aula digital o cursos en la ventana de nuestra tutoría mediante el material de alumno. Y yo les regresaré posteriormente esto con una retroalimentación, fijándonos principalmente en los problemas que más se repiten entre ustedes. Bien, dentro de la física, la primera pregunta que surge en esta unidad es ¿qué es la dinámica? La dinámica es cómo se relacionan los diferentes factores dentro de un sistema físico para determinar cuál es el origen del movimiento de un cuerpo. Entonces, tenemos tres factores importantes: la fuerza, el cuerpo y el movimiento. ¿Cuál es la diferencia con la cinemática que anteriormente se abordó? Es que ahí nosotros
calculamos el movimiento pero no sabemos de dónde nace. La dinámica se centra principalmente en determinar el origen del movimiento. Por eso tenemos conceptos como aceleración y fuerza que son importantes de resolver en esta unidad. Y la segunda pregunta más importante es ¿cómo resuelvo los problemas de dinámica? Bueno, vamos a buscar plantear una metodología para que sea lo más fluido posible para ustedes y que resuelvan realmente sus dudas y no se generen más. Como lo dije antes, tenemos tres conceptos importantes, que son las fuerzas, que es un vector que relaciona la aceleración de un cuerpo y su masa. Entonces, fuerza es masa por aceleración. Es directamente proporcional a la aceleración y tiene la misma dirección en que ésta se aplica. Otro concepto importante es el diagrama de cuerpo libre, donde yo mediante un plano cartesiano voy a determinar las direcciones de cada una de las fuerzas, las voy a descomponer en los dos ejes que forman este plano, que es el X y el Y, y mediante la sumatoria de estas fuerzas voy a poder determinar cuál es el equilibrio de fuerzas aplicadas al cuerpo y por ende la aceleración que va a sufrir este cuerpo en alguna dirección que se relaciona directamente con la sumatoria y finalmente el movimiento que va a ocasionar. Y por último, el último cuadrito, el verde que ven acá, es el movimiento propiamente tal. Entonces tiene tres componentes importantes que es la dirección, el recorrido y la velocidad. Y para eso tengo los conceptos anteriormente mencionados, que es fuerza y aceleración, que me van a llevar a poder calcular todas estas incógnitas que se pueden plantear en diferentes problemas que ustedes verán más adelante. Otro concepto muy importante dentro de la dinámica que rige todas estas relaciones son las leyes de Newton. Son tres, tal como ven en este diagrama. La primera ley es la ley de inercia, que dice que un cuerpo que esté en equilibrio no se va a mover o se va a seguir moviendo de la misma forma. Entonces, ante un equilibrio de fuerzas, el cuerpo no se ve perturbado, por lo tanto, mantiene su movimiento. Si este es cero, no se va a mover, pero si este está en un movimiento, este va a seguir siendo uniforme y no va a variar ni su velocidad ni su trayectoria. La segunda ley tiene que ver con la ley de aceleración o de perturbación. Esto quiere decir que si yo aplico una fuerza que me saque al cuerpo de este equilibrio, este va a generar una aceleración en alguna dirección que siempre tiene que ser igual a la fuerza aplicada. Entonces, en esta ocasión la fuerza vendría siendo un factor externo que rompe mi equilibrio de fuerza y hace que la sumatoria ahora cambie y me genera una diferencia hacia un solo lado. Hacia ese lado es la dirección del movimiento que se va a generar y por lo tanto también la de la aceleración. Sin embargo, la masa se mantiene constante. Y la tercera ley es la de acción y reacción, la cual dice que ante la aplicación de una fuerza, que sería la acción, yo voy a generar una reacción que es directamente proporcional pero contraria a la acción realizada. Esto quiere decir, por ejemplo, que si yo aplico una fuerza sobre una superficie, la superficie también va a aplicar una fuerza de vuelta sobre mí. Nuestro otro punto importante dentro de esta sesión es cuáles son las etapas que necesito recorrer para resolver un problema de dinámica. Entonces tenemos tres puntos importantes: identificar, planificar y desarrollar.
Dentro de la etapa de identificación o identificar, necesito reconocer el tipo de problema que debo resolver. En dinámica tenemos muchos ejercicios que a los cuales ustedes se van a enfrentar más adelante, pero hay tipos clásicos, por decirlo así, de, eh, de problemas a los cuales los profesores generalmente necesitan que ustedes se enfrenten, que son planos inclinados, poleas, resortes y cuerdas. Eso es generalmente con respecto a la estática. Y en dinámica es lo mismo, pero sumado a un movimiento. En cuanto a planificar, yo necesito identificar cuál es la respuesta que voy a buscar o que debo buscar y cuál es el camino que necesito seguir para llegar a ella. Entonces, ¿cómo puedo llegar a esa respuesta? Para eso tengo un montón de herramientas que se le entregan en la parte teórica, pero lo importante de esta tutoría y de la resolución de los ejercicios que ustedes mismos hacen en su casa es que ustedes generen una estrategia para llegar de forma efectiva y en el menos tiempo posible, con el menor gasto de energía posible, a resolver un problema, ¿ya? Y que esto les sea lo más fácil cada vez que ustedes vayan progresando en su conocimiento. Finalmente está la parte de desarrollar, donde es crítico el cómo yo me planteo el problema finalmente para resolverlo y que se relaciona directamente con la etapa anterior de la planificación. Acá yo ya voy a ingresar a calcular, por lo tanto tengo que identificar cuáles son las variables que necesitaba considerar para la ecuación y cuáles son las fórmulas que voy a utilizar o ecuaciones que voy a utilizar, ¿ya? Todo esto está entregado en los conocimientos previos que ustedes tienen que tener al abordar de manera teórica el concepto de dinámica. En la clase se le entregaron todos estos recursos, pero además de esto, yo siempre les recomiendo el libro Serway, que lo pueden encontrar en la biblioteca de nuestra facultad, y que aborda de manera muy clara todos estos conceptos. Bien, dentro del principal problema que vamos a abordar, o sea, del primer problema que vamos a abordar en esta tutoría, está el de los planos inclinados, que es por el que se parte siempre en dinámica porque tiene un componente más estático, por lo tanto no empieza a jugar todavía con el movimiento que pueden generar los cuerpos relacionados mediante una cuerda, una polea, la misma superficie o un resorte, etc. Por lo tanto son los de menor complejidad, pero tienen algo especial, que es el ángulo del plano inclinado, porque esto me cambia todas las relaciones que yo tengo que hacer con las fuerzas. Y esta imagen les muestra la clave para resolver todos esos problemas. Sin el diagrama de cuerpo libre, se nos haría mucho más complicado poder sumar eficientemente la relación que generan las fuerzas sobre el equilibrio de sumatorias totales de fuerza del cuerpo. Y por lo tanto yo no podría dilucidar hacia qué dirección se va a generar el movimiento o, o la aceleración sobre el cuerpo. Acá tengo un ejemplo muy práctico, ¿ya? El dibujo es de un auto que está estacionado sobre un plano inclinado. Yo los invito acá a reflexionar sobre un evento muy cotidiano que ustedes a lo mejor con sus papás o con algún pariente se pueden haber estacionado alguna vez en una calle que está inclinada. Entonces hay una herramienta muy útil dentro del auto que se llama el freno de mano. El freno de mano se hace para que el auto, o sea, las ruedas del auto no rueden por sí solas, entonces el auto no se vaya pendiente abajo.
Teóricamente este ejemplo lo podemos plantear de la siguiente forma, tal como está descrito abajo. Tenemos un auto de 2000 kilos o 2 toneladas estacionado en una pendiente de 25 grados de inclinación. En este caso vamos a considerar el freno de mano como la fuerza de roce estática, propiamente tal. Entonces, en base a estos datos, yo necesito calcular cuánto es la fuerza de roce estática que necesito ejercer con el freno de mano para que el auto no se mueva pendiente abajo, considerando que la gravedad, la aceleración de gravedad es de 10 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces, tal como dije antes, yo tengo que primero identificar cuál es el problema que tengo. El problema que tengo acá es el desplazamiento de un cuerpo en un plano inclinado. Por lo tanto, tengo que ponerme en ese contexto para identificar cuál es la estrategia que después voy a planificar para resolver este problema y finalmente desarrollarlo para llegar al resultado. Entonces, ¿qué es lo que necesito planificar? La estrategia que más se acomoda para resolver esto es realizar el diagrama de cuerpo libre. Para realizar el diagrama de cuerpo libre, yo necesito dibujar, ojalá fuera del diagrama propuesto, o sea, fuera de este auto, un cubo o un cuadrado. Un cuadrado, porque hay en dos dimensiones. Un cuadrado y fijar los ejes, ¿ya? De X e Y. Pero no en relación al plano de inclinación, sino al plano normal. O sea, X horizontal y vertical. Y en ese contexto empezar a dibujar las fuerzas en el mismo ángulo con el que se relacionan con la horizontal, no con el plano inclinado. En este caso sería como sacar el medio del auto entre las dos ruedas, llevarlo a un lado y girarlo hasta que quede de forma paralela al plano que está abajo, por el que cruza la línea de gravedad, la cruza perpendicularmente. ¿Bien? Ese ángulo alfa que aparece ahí al lado de esa flechita es el mismo ángulo que está en el comienzo del plano inclinado. ¿Sí? Mediante un cálculo de alternos internos se dice que es exactamente el mismo ángulo entre el eje perpendicular al plano de inclinación y la plomada o el peso, que es la flecha que apunta directamente hacia abajo. Una vez que yo ya determino eso y realizo el diagrama de cuerpo libre, tengo que ir a las fórmulas de sumatorias de fuerza. Entonces, para eso, yo tengo dos ejes importantes, el X y el Y. Para poder sumar las fuerzas en ese momento, yo tengo que calcular las componentes. Entonces tengo dos fuerzas importantes que se aplican en este sistema. La norma, o sea, en verdad son tres. Pero hay dos que son generadas por el peso. ¿Bien? Y el peso es la masa por la gravedad. Por lo tanto, tengo el peso, la normal, que es la fuerza de reacción que se genera en la superficie por la aplicación del peso del auto, y la fuerza de roce, que vendría siendo el freno de mano, por, por decirlo de forma práctica. Entonces yo dentro del diagrama de cuerpo libre tengo que descomponer estas tres fuerzas en su componente X e Y. Luego que lo descompongo, que eso se hace con el seno y el coseno, al esquematizar un triángulo rectángulo, por lo que cada uno de las componentes va a ser uno de los catetos.
y la hipotenusa es la fuerza propiamente tal. El ángulo, como ya lo dije, es el mismo de la pendiente y el ángulo contrario, beta, vendría siendo 90 menos alfa. Una vez que yo ya realizo esos cálculos, sumo simplemente todas las componentes en X y todas las componentes en Y. ¿Ya? Como tengo una incógnita, que es la fuerza de roce, que es la que necesito resolver, yo voy a igualar la fuerza de roce a la componente del peso y la normal en el mismo eje, porque van en direcciones contrarias. Entonces, para que el auto se mantenga quieto, la sumatoria me tiene que dar 0, porque según la primera ley de Newton, para mantener la inercia las fuerzas tienen que estar en equilibrio. Una vez que yo resuelvo ambas ecuaciones, en X y en Y, voy a quedar con el componente X e Y de la fuerza de roce estática o del freno de mano. Entonces ahí simplemente las sumo como vectores con el I-tongo y el J-tongo. Eso lo abordamos en una de las primeras unidades del curso. Y me va a dar la magnitud final de la fuerza. Entonces, ¿cuál era la respuesta que yo buscaba? La magnitud de la fuerza que aplicaba el freno de mano, que en este caso sería la fuerza de roce estática. Entonces, como vieron, pasamos por las 3 etapas, que era identificar el problema, planificar qué iba a hacer y desarrollarlo. A continuación, les toca a ustedes ahora ejercitar. Por lo tanto, en base a lo expuesto en esta clase virtual, les pido que resuelvan la guía que se les entregó en la cátedra de Física para la Kinesiología, sobre todo los 6 u 8 primeros de la unidad de dinámica, que son los más relacionados con esta parte, que tiene que ver más con la estática, pero que relacionan el origen del movimiento mediante el análisis de las fuerzas aplicadas en un cuerpo. Y subirlos de aquí a una semana, hasta mediodía, a material alumnos de la tutoría, donde yo voy a poder revisarlo justo antes de nuestra siguiente sesión, y les voy a poder dar la retroalimentación que tengan sobre su desarrollo y destacar las principales falencias que se repitan entre ustedes o ocupar algún error mejorable y compartirlo anónimamente con todos ustedes para que les sirva en el crecimiento general. A lo mejor son errores que no cometieron ustedes mismos, pero que les va a servir como ejemplo para no caer en ello después en el desarrollo de la prueba, del certamen o del examen. Bien. Entonces recibirán mi retroalimentación dentro de los días siguientes a la entrega por el mismo medio, y además lo analizaremos en la siguiente sesión o cuando nos veamos personalmente. Ustedes son libres totalmente de mandarme mediante el foro todas las dudas que tengan en la resolución de problemas, y podemos conversar de las estrategias eh, que necesitan originar para resolver algún problema en el que no se les ocurra cómo resolverlo, porque no saben cómo abordarlo o porque les falta alguna ecuación que no recuerdan, etc. Además de esto, les dejo como material complementario para que revisen más ejercicios y cómo se resuelven el siguiente link, que está en azul al final de esta diapositiva, donde ustedes podrán ver paso a paso
y con explicación y todo cómo se pueden resolver estos problemas y algunos más complejos. Bien. Como ha sido el tónico de nuestra tutoría, mi idea no es repasarle los conceptos teóricos, y es como debe funcionar todas las tutorías, según mi forma de ver, sino brindarles las herramientas para que ustedes se puedan eh, desarrollar y desenvolver de mejor forma en un contexto universitario, sobre todo acá en la facultad, y que además esto esté como arraigado dentro de la profesión que nosotros vamos a ejercer, que es la kinesiología. Por lo tanto, a mi forma de ver, no me sirven tanto los conceptos teóricos que esto me puede entregar, sino lo práctico que yo pueda analizar y realizar con los conceptos que me entrega esta física. Entonces, a lo mejor no van a estar viendo un auto posteriormente en un plano inclinado, sino que van a estar viendo cuál es la carga que realiza una persona, o cuál es la fuerza que tiene que realizar el brazo para mantener un peso, etc. Por lo tanto, por lo mismo yo los invito a reflexionar eh, cuál es la utilidad de la física en la kinesiología. Yo personalmente lo veo desde un plano más mecánico, pero hay un montón de cosas en la biomecánica corporal que los va a llevar a agradecer cada uno de los conocimientos entregados en los cursos más básicos o de ciencias básicas, como ustedes normalmente lo tienen. Bien, les agradezco su atención y espero que puedan ver las siguientes sesiones al cargo mío y del resto de los tutores que trabajamos en este equipo de tutores generales pares del departamento de pregrado de la universidad. Nos vemos.